En tiempos del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno sacerdotal de Abías. Estaba casado con una mujer descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, según los preceptos y mandatos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba en la presencia de Dios, los sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, le correspondió a Zacarías entrar al santuario, a ofrecer el incienso. A esa hora toda la multitud se encontraba orando. Se le apareció el ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. El ángel le dice: no temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que le debes colocar el nombre de Juan. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. La visita de el ángel Gabriel a Zacarías, de acuerdo al texto del Evangelio. La oración es un punto determinante para los grandes anuncios, para los grandes acontecimientos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 19 de diciembre, año 2020, cuarto día, novena de aguinaldos, preparación para el nacimiento del Salvador del mundo. Ese capítulo 1, a partir del verso 5, en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio mariano por excelencia que encontramos en una Biblia, nos narra la historia de dos personajes bien interesantes para la vida de nuestra fe. Personas justas, personas correctas, personas que viven de acuerdo a la ley de Dios, y así lo cuenta y lo narra la Santa Biblia cuando presenta a los dos personajes. Ambas personas, Zacarías e Isabel, eran personas entradas en edad avanzada, eran justos delante de los ojos de Dios, llevaban una vida intachable. Ahí están los dos personajes que nos interesa para la reflexión de hoy según la Santa Biblia. Modelos bíblicos para la fe, modelos para la santidad, modelos para ser un buen apóstol de Dios. Aquí hay dos modelos de personas justas, correctas y que viven según la ley de Dios. Se llaman Zacarías y se llaman Isabel, personas centradas en edad. La oración es un punto importante en el acontecimiento y en los anuncios de Dios en la Santa Biblia. Todos los acontecimientos suceden en torno a un momento espiritual, a un momento de oración. Zacarías es ese personaje que representa el Antiguo Testamento. Cree, pero su fe es débil, pero después de la visita, entonces del ángel Gabriel, queda como mudo, incapaz de comunicarse con los demás. Zacarías como que representa esa nueva economía de Dios que está por llegar en la Santísima Virgen María. Y ese anuncio, el ángel aparece como la importancia de la misión del niño que va a nacer en Isabel. ¿Cuál es ese niño que va a nacer y cuyo nombre tendrá que ponerse el nombre de Juan? Y tendrá que cumplir una misión, y para cumplir esa misión no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. Juan será como la persona eternamente consagrada a Dios. Ya vamos en tres personajes. Tenemos el papá, que es Zacarías, la mamá, que es Isabel, y tenemos al pequeñín que se llama Juan el Bautista. Su nombre se llama Juan y él va a ser el precursor de Jesucristo y se va a distinguir por ser una persona correcta, honesta,
muy pegadita a la palabra de Dios, muy del ejemplo para la vida de una sociedad y se va a convertir en una persona consagrada a Dios. Esta persona va a ser tan importante desde el punto de vista de la misión, San Juan el Bautista, que va a ser el que por él muchos de Israel volverán al Señor y abrirá los caminos del Señor, así como lo hizo también el profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Por ejemplo, la Santa Biblia dice que la llegada de ese personaje hará que los rebeldes vuelvan a la sabiduría de los buenos con el fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esa es la misión de Juan el Bautista. La misión de Juan es importantísima para la gente. Él era un profeta y así lo dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo 11, verso 32. También Pablo va a contar, San Pablo en la misión que él realizó, va a decir que él encontró personas que habían sido bautizadas en el mismo bautismo de Juan, y eso quedó consignado en un libro de la Biblia, capítulo 19, verso 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien interesante el personaje para nuestra lectura orante de la palabra de Dios, para entrar en oración en este día y aprovechar la palabra de Dios, que hay personajes bíblicos importantes que nos dan tanto ejemplo, como lo es Zacarías, como lo es Isabel, como lo es Juan el Bautista. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, se luce en sus homilías como de costumbre por la sabiduría, la profundidad y la proyección de sus palabras. Entonces el Papa dice que todo se debe a la relación con Dios de Zacarías y de Isabel como pareja. De Zacarías como una persona de oración y de esa pareja de Zacarías e Isabel que habían pedido tanto la gracia que nunca se les había concedido porque eran personas de entradas en mayoría de edad, y en primer lugar. Segundo lugar, Isabel ya no podía concebir, pero tiene el gozo y la gracia de Dios. Entonces dice el Papa Benedicto, la oración es el hilo conductor de toda esa existencia y es el don por gracia de Dios invocado por sus padres Zacarías e Isabel. El anuncio, dice el Papa, se produce en un clima de oración y el anuncio es en el templo de Jerusalén, donde trabajaba Zacarías. Y sucede cuando a Zacarías le corresponde el turno, el privilegio de entrar en el lugar del Santísimo del templo para quemar el incienso al Señor. Y justo a la derecha, dice el texto bíblico original, justamente a la derecha aparece el ángel Gabriel diciéndole esa noticia. El nacimiento de Juan el Bautista también está marcado por la oración. El canto, el gozo, la alabanza de acción de gracias a Dios se eleva cada mañana en la oración de la Iglesia Católica, una oración que se llama de laudes, que se realiza en la hora de la mañana para alabar y bendecir el día, para empezar el día de trabajo. Una oración que realizan los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, muchos laicos también ya la realizan, los diáconos permanentes. Es una oración con que inicia la mañana y se llama laudes. Y allí como que logra la cúspide de esa oración con la oración misma de Zacarías, del Benedictus, que exalta la acción de Dios en la misma historia. Y toda la existencia, decía el Papa, del precursor de Jesús es alimentada por una relación con Dios impresionante. El Benedictus aparece ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, verso 68, y es uno de los 3 cánticos que trae la Santa Biblia en ese mismo Evangelio de San Lucas. Nos interesa marcarle el punto al Benedictus y decir de paso algo sobre el Magnificat y el Nunc Dimittis, que son los 3 cánticos interesantísimos para nosotros los católicos. El Benedictus lo entendemos en la oración matutina y es ese primer cántico que está allí en ese capítulo 1, verso 68. El Benedictus es el canto de acción de gracias pronunciado por Zacarías con ocasión del nacimiento de su hijo San Juan el Bautista.
Y el cántico se divide en dos partes. El primero es una acción de gracias y la segunda parte es la misión que desempeñará el plan de redención, ese discurso de Zacarías. Y el cántico comienza diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. El segundo cántico, dicho así como de pasito, se llama el Magnificat, que es el cántico de la Santísima Virgen María, y empieza con una frase de esas bien que ya conocemos tanto los católicos: Magnificat anima mea Dominum, engrandece mi alma al Señor. Es decir, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Ese es el Magnificat, el cántico de la Virgen María, y el último es el Nunc Dimittis. Está también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 29. Y ese Nunc Dimittis servum tuum Domine, como decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Ese Nunc Dimittis, el cántico de Simeón, dándole gracias a Dios, también lo tenemos los católicos en la noche. Ya al irnos a acostar y al descanso nocturno: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. El cántico que pronunció de petición y de acción de gracias Simeón, llamado el Nunc Dimittis. Tenemos tres cánticos que nos inspiran hoy: la palabra de Dios, interesantísimos: el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis. Hemos aprendido una buena lección por el día de hoy, y es la buena lección que la oración es un momento cumbre para entrar en los acontecimientos de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,